Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes, familia hermosa, bella, maravillosa. Aquí estamos y no nos vamos, llegamos para saludarles. Hoy me acompaña Marisela Samarripas, que es mi esposa, y quiero que ella se presente para que les dé un saludo. Bendiciones, bendiciones para todos los que nos están viendo. Para mí es un gusto y un honor muy grande compartirles la palabra juntamente con el pastor Gonzalo. Él está ahí en una silla ya listo con el poderoso mensaje. Les invito a que no se muevan, que no se desconecten, porque hoy Dios va a hablar a sus vidas a través de la misma palabra de Dios. Así que vamos a escuchar el poderoso mensaje. Así dejo a mi amado esposo, el pastor Gonzalo. Muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a abrir la palabra del Señor. Aquí, antes de eso, pues es bien importante nosotros conocer las Escrituras. En el libro de Juan, capítulo 5, verso 39, dice el Señor: escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si bien es cierto, hace algunos años, por no decir milenios, hace 2000 años atrás, el Mesías vino a la tierra con el propósito de enseñarle a su pueblo de que él era el Mesías. Y en el libro de Juan, capítulo 1, verso 11, dice: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos somos nosotros, ¿no? Bien, entonces entendemos, ¿verdad?, que él dice: escudriñen. Él les preguntaba de vez en cuando: ¿qué oíste que fue dicho de mí? ¿Qué oyeron de mí, de los profetas? ¿Qué dicen? ¿Qué escribieron los profetas de mí? Y como la gente, como siempre, ¿no? Acuérdense que lo que más tenemos en la vida es religión, tradición y religión, ¿sí? Eso es lo que la gente está acostumbrada. De la fe se ha hecho una cultura. Por ejemplo, yo he escuchado gente, y yo creo que no tiene nada malo, pero donde quiera que yo soy pentecostés de hueso colorado, y yo soy pentecostal, otro yo soy pentecostés, otro yo soy trinitario, yo soy unitario, yo soy bautista, y bueno, escucho tantos nombres, pero yo creo que todo este montón de gente ignoran las Escrituras. Entonces es bien importante poder nosotros entender las Escrituras en su contexto, que esto es lo que estamos haciendo nosotros, tratando de presentar, ¿verdad?, una buena palabra. Y para eso pues hay que estudiar las Sagradas Escrituras en su contexto. Sí, hay que conocer lo que es la arqueología, la biografía, de los personajes, de los lugares. Ok, vamos a ver qué nos dice aquí la palabra para comenzar, por favor. Deuteronomios capítulo 8 y verso 15. ¿Qué te hizo caminar por un desierto grande, espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua? Y él te sacó agua de la roca del pedernal. Muy bien, hasta ahí. Noten bien que en el desierto, de eso es lo que voy a estar hablando hoy. El desierto es un lugar inhóspito, un lugar que, ¿qué es lo que hay en ese lugar? Escorpiones, serpientes, toda clase de animal venenoso. Fíjese bien cómo hace rato yo estaba diciéndole a alguien de que yo no miro en la Biblia la palabra proceso. Y de hecho, hoy en día, en estos últimos 10 años, de la palabra proceso han hecho una cultura. Que tú estás en tu proceso, pero el Señor está viendo tu proceso. La pobre gente, ¿verdad?, como lo que buscan es una palabra profética. Van a esos lugares donde está la mafia de los, ¿verdad?, de los del proceso. Hasta canciones le han compuesto al proceso, y que el proceso, y que el proceso, que el proceso. Y yo me he visto la tarea por 10 años aproximadamente, buscando la palabra proceso, y no la encuentro, ¿sí?, en todas las Escrituras. Estoy estudiando la palabra proceso en hebreo y no la encuentro, pero lo que me encuentro hoy aquí es la palabra
desierto. El desierto, señores, lo que nos habla a nosotros que es intimidad con Dios, ¿sí? Eso viene siendo como la luna de miel. Después de salir, por ejemplo, de Egipto, no había agua, no había comida. El pueblo aprende una gran lección con Dios, ¿sí? Porque según le dice a Moisés a Faraón, deja ir a mi pueblo al desierto. Entonces, cuando tú le hablas al pueblo de Dios del desierto, él te entiende claramente que lo que el desierto significa es intimidad, ¿sí? Intimidad con Dios. Noten bien que hay una palabra que nos dice, ¿verdad? Porque muchos me dirán en aquel día, Señor, pero en tu nombre eché fuera demonios, puse la mano sobre los enfermos y sanaron, pero yo les declararé, nunca os conocí, apartados de mí. Ahora, esa misma palabra la encontramos en Génesis capítulo 4, verso 1, donde dice que Adán conoció a su esposa Eva y dio a luz a Caín. Pero dice que luego conoció a su esposa y dio a luz a Abel. Entonces la palabra conocer aquí tiene una connotación con una relación, ¿verdad? Como una relación entre matrimonios, ¿verdad? Pero aquí se trata de tener una relación con Dios. Y para eso vamos a ver lo que nos dice Oseas 2:14. Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. ¿Otra vez? Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Dice, pero he aquí que yo la traeré al desierto y hablaré a su corazón. En otras palabras, la enamoraré. Habrá una relación entre ¿quién? Entre el pueblo de él y Dios. ¿En dónde? En el desierto, ¿sí? Por ejemplo, escuchen esto. En el tiempo de Oseas, y Oseas es un libro muy maravilloso, lleno de tanta información. Si tú quieres entender las cartas del apóstol Pablo, tú tienes que entender el libro de Oseas, leerlo 7 veces. Cuando tú entiendas el libro de Oseas, bien entendido, vas a poder entender al apóstol Pablo, ¿verdad? Porque la gente no entiende mucho, ¿verdad? Que Dios se refiere aquí a este pueblo. Este pueblo se divorció de él, sí, pero él lo trajo al desierto donde le conoció. Entonces, aquí miramos nosotros, ¿verdad? De que este pueblo está apartado. Noten bien que en el libro de Oseas habla cuando Dios se divorcia, habla de una mujer llamada, ¿cómo? Gomer, que se va tras sus amantes y Oseas le perdona y va tras ella y se vuelve a... ¿Me entiende? Este es un cuadro del mismo Dios como ama tanto esta nación, porque déjenme decirles que Dios ama a Israel, porque desde que lo llamó con el propósito de ser, que fuera un pueblo santo, un pueblo consagrado, y por ende ellos como que son muy rebeldes. Había profetas, ¿verdad? El profeta Oseas es un profeta que está profetizando. Por ejemplo, otro es Jeremías, que está siempre profetizándole a la nación de Israel que se vuelva a Dios. Jeremías dice, vuelva hacia Dios, ¿verdad? El cual es grande en perdonar. Pero ¿qué hicieron la gente? Por ejemplo, en el capítulo 6 de Jeremías, miramos que Jeremías le dice, párense en los caminos, pregunten por la senda antigua. ¿Cuál senda antigua? De cómo fueron llevados al desierto, donde ellos, escuchen esto, por 40 años tenían todo. Sus vestimentas no se agotaban, su alimento era el maná, nada les faltaba, todo lo tenían porque tenían a Dios de su parte, ¿sí? Pero ahora se han apartado y se han ido tras Asherá. ¿Quién es Asherá? Pues es la diosa que tenían en el templo. Era la diosa la diosa que representaba la prosperidad. Vaya, la prosperidad, ¿sí? La vegetación, la agricultura. Y por ende ellos adoraban a esa diosa y nadie les podía
sacar de su mente la idolatría. ¿Sí? Por ejemplo, cuando el Mesías vino hace 2000 años, Él les dijo, arrepentidos y convertidos. Arrepentidos, pues lo que quiere decir es cambien su mente, cambien la mente. Él le dijo a Nicodemo, para entrar al reino, para establecer el reino, es necesario que haya un nuevo nacimiento. ¿Sí? Hay que nacer de nuevo para poder entrar en el reino. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel era un pueblo muerto, fue un pueblo que se divorció Dios de ellos. ¿Sí? En el ejemplo, cuando el hijo, por ejemplo, el hijo pródigo. Sí, el hijo pródigo, noten bien que se fue y cuando regresó, dijo su padre, él era mi hijo muerto, pero ha revivido. Era mi hijo muerto. Es bien importante entender, yo por muchos años no entendía la palabra hasta que tuve que entender, ¿verdad? ¿Dónde está el antes y el después? ¿Sí? Y el antes y el después está en el exilio. Si tú no entiendes lo que es el exilio, tú no sabes dónde estás parado. Vas a encontrar, como ves, todas las noches, prendes Facebook, un ejemplo, ves YouTube, y lo que estás mirando son predicadores y predicadores y predicadores, y más predicadores y más predicadoras, y todo lo que están predicando es fuera de contexto, porque no entienden las escrituras, porque erran las escrituras. ¿Sí? Así estaba yo igualitamente, errando las escrituras, hasta que entrando yo, como dijo David, al santuario comprendí. Entonces, es bien importante conocer, ¿me entienden?, en qué estamos parados, ¿cierto? Los profetas, por ejemplo, miren, un profeta, porque el problema es que la gente cree, y hoy en día estamos permeados de profetas, ¿sí? Hoy en día cualquiera es profeta. Y los profetas contemporáneos, su mensaje de ellos es, Dios te va a bendecir, Dios te va a dar una casa, Dios te va a dar un carro, Dios te va a prosperar, Dios va a salvar tus hijos, pero para eso tienes que pactar con una ofrenda, ¿sí? Dios te va a ayudar, sí, Dios va a estar contigo todo el tiempo, mañana y mañana y mañana. Los profetas del Antiguo Testamento, como usted lo quiera llamar, lo que es el Tanaj, las escrituras hebreas, nunca profetizaban del mañana. Sí, porque el problema que hoy en día, escuchen esto, el pueblo de Dios está buscando señales. A mí la palabra me dice que las señales me siguen a mí, lo siguen a usted cuando estamos en comunión con el Eterno. ¿Qué es lo que pasa con la gente? Usted haga una campaña y viene un profeta y todo el mundo corre buscando al profeta. Le hago una pregunta. Ahora que salió ese video que se hizo viral de las personas, ¿me entiende?, de que andaban buscando un vello o un pelo o un cabello en la Biblia, dice que nunca antes en la historia habían leído la Biblia, pero esa vez se les ocurrió buscando un cabello. Fíjate, ¿qué poder tiene un cabello en la Biblia? Te voy a decir algo. En la palabra hay promesas de protección. Por ejemplo, ninguna de las pandemias que envía el pueblo de Israel, ¿sí?, te vendrán a ti. Deuteronomios 28 dice que si tú eres fiel a Dios, Dios te va a ser fiel a ti. Él le dijo a Samuel, yo honro al que me honra y deshonro al que me deshonra. ¿Sí? Hay un trato. Pero hoy en día a la gente, y no sé por qué es así, siempre cuando hay una buena palabra acertada, la gente prefiere escuchar a personas, ¿verdad?, que son groseros, que son vulgares, que no tienen, ¿verdad? Y hay que cambiar eso, hay que cambiarlo. Ojalá que después si es que nos va bien, después de esta pandemia, todos vengamos con esta pausa, determinados a llegar lejos, con una mente despojada, con una mente determinada a hacer las cosas con excelencia. Siempre que hay algo, hay que sacarle provecho, ¿sí? Los profetas del Antiguo Testamento nunca decían mañana, solamente los que predican, los que hacen predicciones como mañana y mañana y mañana, son los agoreros, son los brujos, son los hechiceros. Los profetas le decían, deja de adorar a Charán, deja de adorar a Nat, deja de adorar a Moloch, deja de adorar a Baal, dejen de adorar esto, dejen de ser sinvergüenzas en el templo, ¿sí? Porque casi todos los profetas profetizaban en contra del templo, porque en el templo se vivía la corrupción. Lo mismo que está pasando en los templos hoy en día, lo mismo que está pasando en el cristianismo, lo que está pasando hoy era lo mismo que estaba pasando en el pasado, como que vuelve a repetirse la cuenta regresiva. Señores, es importante y ¿sabe lo que hace falta?
Que venga un avivamiento de Dios y que haga volver a la gente al desierto, es decir, a la comunión con Dios. Necesitamos volver a la comunión con Dios. Noten bien que aquí hay un ejemplo de una persona que ora, ¿verdad? Dice la Biblia que este hombre ora. Es un hombre que siempre para donde se está moviendo, si se mueve para el norte, hace un altar. Si se mueve para el sur, hace un altar. Se mueve para el este, hace un altar. Se mueve para el oeste, hace un altar. Es un hombre que siempre está buscando la forma de hacer altares al Dios del cielo. ¿Por qué? Porque es un hombre que está agradecido. Es un hombre que entiende que hay un Dios único. Él es el que cree en el monoteísmo. Solo un Dios. Se cuenta una leyenda muy conocida que muchos la conocen, pero sé que hay gente que de pronto nunca la han mirado. Abraham viene de Ur de los Caldeos. Su padre Taré es constructor de ídolos. Se dice que un día lo dejó cuidando la tienda. Le dijo, voy a salir de vacaciones, cuídame la tienda. Cuando él regresó, ya no había dioses, todos estaban despedazados. Y él dice, ¿qué pasó aquí, Abraham? Te dejé cuidando. Dijo, no, lo que pasa es que los dioses vinieron y se pelearon y este más grande les ganó a todos y los mató. Dijo, imposible, es de madera. Él no puede hacer eso. Dijo, efectivamente, ellos no tienen poder. ¿Cuántas veces he tratado de decirte que estos dioses no tienen poder? Solamente hay uno que sí tiene poder, no hay otro fuera de él. Él es uno poderoso, ¿sí? Entonces, hay que volvernos al único Dios. Esta vez mucha gente, ojalá que entiendan, pero yo veo las cosas, las miraba muy mal. Estaba muy preocupado porque todo el tiempo era lo mismo. Creyendo, porque hicimos una cultura del evangelio, ¿sí? Hicimos una cultura, ¿sí? Y cada quien, imagínense, señores, 44,000 denominaciones en el mundo. Ahora, todas las malas denominaciones, todas las malas sectas que han salido, ¿de dónde han salido? Del cristianismo. ¿Por qué? Porque cada quien hizo lo que quiso, ¿sí? Todo el mundo se equivocó. Tienen que salir al desierto y escuchar la voz de Dios. Abraham, este hombre que cree en Dios, Dios le da un hijo, ¿sí? En su vejez le promete dar un hijo. Tiene 100 años al hombre. Bueno, ya cuando el muchacho se dice que tiene desde 17 hasta los 40 años aproximadamente, por ahí. O sea, que no es un niño, es un hombre que sabe lo que hace. Y Dios le habla y le dice, ¿sabes qué? Sacrifícame tu hijo. Él no se negó. Digo, bueno, Dios dio, Dios quitó. ¿Sí? Hay personas que no entienden eso. Una persona que pierde un hijo y luego ponen el grito en el cielo, ay, Dios mío, ¿por qué te lo llevaste? ¿Por qué fuiste hasta cruel con nosotros? ¿Por qué te lo llevaste? No. Dios no tiene ninguna culpa de sus actos ni de los actos míos. Él hace lo que Él quiere porque Él es Dios. Ahora, Abraham, dice la palabra que este hombre tenía todo abandonado. El burrito estaba abandonado, las palas, todos los utensilios, todo lo tenía abandonado. Él estaba muy ilusionado con Isaac. Se olvidó de lo más importante. Se olvidó de los sacrificios, se olvidó de la adoración, se olvidó de lo intenso, de lo que es la presencia de Dios, y ahora está alejado, divorciado completamente de la presencia de Dios, de la palabra, alejado completamente de Dios. Dios dijo, la única forma de traerlo al desierto es por medio del hijo. Ya cuando van llegando a este lugar, Isaac activa una palabra en su padre y le dice, Padre mío, tenemos la leña, tenemos el cuchillo, tenemos el fuego. ¿Y el cordero? ¿Dónde está el cordero? Y él tiene que actuar como padre. Un padre siempre tiene la solución. Dios le ayuda a él. Dios ayudó a nuestros padres. Dios ayudó a los padres de nuestros padres porque es sacarnos adelante. Dios nos ayuda a nosotros a través de enfermedades, debilidades, de cansancio, pero Dios nos da las fuerzas para sacar nuestra familia adelante. Y él suelta una palabra, se ata una palabra y dice, Dios se proveerá de cordero. Dios se va a proveer de cordero. ¿Sí? Cuando tú eres una persona de presencia de Dios y buscas la intimidad con Dios y estés en estos aprietos, Dios va a proveer esa palabra
Dios va a proveer el recurso en el lugar donde no lo haya. Nota bien que Dios los sostuvo en un desierto donde no había nada. Lo único que había, ¿qué era? En el desierto. Vamos a leerlo otra vez, por favor. Está en Deuteronomios 8:15. Vamos a leerlo. Fíjese bien lo que estoy hablando hoy. De pronto usted está pasando por una situación similar. ¿Qué te hizo caminar por un desierto grande, espantoso, lleno de serpientes, ardientes, y de escorpiones, y de sed, donde no había agua? Y él te sacó agua de la roca del pedernal. Noten bien qué es lo que enumera, qué es lo que ve allí. Un desierto grandísimo. Serpientes, alacranes, escorpiones. ¿Qué hay en un desierto? Peligro. Es lo que hay en el desierto. No hay agua. No hay comida. No hay sombra. ¿Cómo se puede sostener una cantidad? Dice el Éxodo que eran 600,000 personas que venían. ¿Me entiendes? 600,000 personas, sin contar, imagínate, los hijos. Un ejemplo, ¿verdad? Eso es lo que dice Génesis, ¿verdad? Pero están en un lugar seguros. Porque en ese lugar, lo que está hablando aquí es que en ese lugar Dios los está sosteniendo. ¿Sí? Dios sostiene su pueblo, ¿dónde? En la intimidad. Cuando tú eres una persona de oración, de intercesión, de adoración, que estás conectado a las promesas de Dios, déjame decirte que tarde que temprano Dios va a suplir. Hay un caso de una niña que ha muerto, porque aquí hay algo. Jesús es un gran Señor. Él es un gran Señor, un gran ejemplo a seguir. ¿Sí? Él no tenía enemigos, era fuerte para exhortar, ¿sí? Pero había gente y los que no, él no cabía, escuchen esto, él no cabía y no cuadraba con los fariseos, ni los saduceos, ni con los escribas, ni con los saduceos, ya lo dije. ¿Por qué? Porque él se da cuenta que ellos son tóxicos. Les llamó sepulcros blanqueados. ¿Sí? Al sacerdocio también. Fíjate lo que hacían. Cuando él llegó al templo y él miró que había corrupción. En el templo había corrupción. Y él les dijo, mi casa ¿de qué? De oración. ¿Y qué es oración? Hablar con Dios, en otras palabras, intimidad, ¿sí? Mi casa de oración es para que oren, para que clamen. Ahora, Dios no quería, porque el problema es de, ¿qué pasa? Mire, miramos por ejemplo a Abraham. Abraham es un hombre de desierto. Sin embargo, Lot es un hombre de ciudad. Aquí hay un problema y les voy a explicar bien claro. Por ejemplo, se dice que en ese mismo desierto que lo que es la península del Sinaí, que tiene aproximadamente 13,500 kilómetros cuadrados, era justamente donde estaba el Edén. Miramos a dos hijos que tiene Adán, que es Abel y Caín. Abel, dice la palabra que Caín era constructor de ciudades, ¿sí? A él le gustaba la ciudad. Sin embargo, Abel era un hombre de desierto, porque él era pastor de ovejas. Él era agricultor, era ganadero. Entonces, los ganaderos y los de la ciudad no se llevan. Pero la pregunta es, ¿quién puede sobrevivir mejor? ¿El de la ciudad o el del campo? Obviamente el del campo. Los del campo son aguerridos, tienen más capacidad, tienen más resistencia, tienen más agilidades, tienen más conocimientos, aunque tú los veas que no saben letras, no tienen protocolo. Pero te hago una pregunta, ¿te das cuenta tú que los hijos de Isaí eran hombres de protocolo, eran hombres, un ejemplo, muy estudiados, inclusive su fisionomía, que eran los que cualificaban para estar en el reino de Saúl? Pero David no. Ahora, ¿quién venció a quién? David venció a Goliat
Pero los hermanos no pudieron, ni con su rey, ni con toda una nación. Solamente un niño que está en el desierto cantándole a Dios. Este hombre tiene intimidad con Dios en el desierto. Te voy a decir algo, de pronto lo que está pasando, tú no tienes comida, no sabes qué hacer, te encuentras en un desierto. En ese desierto vas a encontrarte con el hacedor de maravillas, y en ese desierto vas a declarar esta palabra: Dios Jireh, Jehová Jireh, Él proveerá y Él va a proveer para ti. Porque no hay una cosa, cuando tú tienes la promesa de Dios. Cuando Jesús está en la sinagoga de Jairo, no lo querían, se le dio porque había como les tocaba turnos, y ese día no era una casualidad, sino una diosidad, que ese día le tocaba leer la escritura al maestro. Isaías 60, y donde dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí, el Ruach Kadosh of Elohim está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los quebrantados. Y una vez que lee el rollo, ¿qué creen lo que hizo? Era una costumbre. Jairo era dueño, o predicador, o pastor, o roé, o moré, o rabino, como usted quiera llamarle, de esa sinagoga. Y en esa sinagoga había una silla vacía, donde toda sinagoga debía tenerla por si el Mesías entraba. ¿Y quién creen que se sentó ahí? El Mesías. Todos movían la cabeza, decían: no es posible, este hombre, un hijo de un carpintero, un hombre común, se ha sentado en la silla del Mesías. Se dice que es hijo de... Ahora, qué barbaridad, crujían los dientes en contra de él. Pero hay una necesidad, señores. Bueno, hay una necesidad enorme, porque la hija de Jairo ha muerto. Pero ¿sabes qué? La hija de Jairo, ¿qué crees? Que estaba envuelta en un talit. Y el talit es algo maravilloso, porque tiene una enseñanza sobrenatural, ¿sí? Los colores que nos representan la eternidad, salvación o santidad y pureza, ¿verdad? Y los bordes, que son 613, teniendo una connotación de los 613 mandamientos. No son 10 mandamientos, son 613 mandamientos que son condensados en 10. Pablo dice que hay pecados de muertes y pecados no de muerte. Los pecados de muertes: no matarás, no robarás, no hurtarás, etcétera, etcétera. Pero hay pecados no de muertes que esos se perdonaban, trayendo, por ejemplo, un cordero, trayendo un puño de harina, cebada, un palomino, etcétera, etcétera. Pero los pecados de muerte, ni los toros, ni con todos los animales del mundo se podían salvar. Pero en la sangre de Cristo, según Primera de Juan 1:9, nos limpia de todo pecado. Esa sangre fue tan perfecta, porque por esa sangre sí hubo perdón y hubo redención. Y como dice el libro de Hebreos, sin derramamiento de sangre no puede haber expiación por el pecado. Un hombre que hacía un trabajo el Shabbat debía morir. Un hombre que cometía un adulterio debía morir. Una mujer adúltera que la sorprendían en adulterio debía morir, de acuerdo al libro, de acuerdo a la instrucción, de acuerdo a la Torá. Pero ¿sabes algo? Cuando llega el maestro, él no condena a nadie. ¿Sabes por qué? Porque él viene a perdonar. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y a rescatar esto, porque no podían cumplir con estos mandamientos. Sí, por eso dice la palabra que él vino a redimirnos de la maldición de la ley. ¿De cuál ley? De esa ley, porque la gente confunde, ¿verdad? Muchas personas lamentablemente confunden lo que es la ley. La ley no se refiere, ¿verdad?, a los mandamientos. Los mandamientos siguen vigentes. Los mandamientos siguen vigentes, porque de no ser así, podemos matar, podemos adulterar, podemos robar, podemos mentir. No, señores, se estaba refiriendo a esta ley, que la paga del pecado es muerte. El que pecaba tenía que morir, pero vino el Mesías a darnos vida, y vida en abundancia. Entonces, sana esta niña que está envuelta en un talit, pero ella entiende que el talit tiene poder, porque está escrito que el Mesías en sus alas traería salvación. Y él dijo: tranquilo, ella no muere, ella está durmiendo, ¿no? Es más, déjenla que duerma. Pero maestro, ¿qué pasó con Lázaro? 4 días está muerto. Déjenlo. Señor, pero si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, ¿verdad? Lo resucitó, ¿verdad que sí?
porque para Dios no hay nada imposible. Él es poderoso, para Él no hay nada imposible. Fíjate bien cómo hace la oración. Padre, gracias te doy porque siempre me oyes. ¿Dónde vivía Jesús? ¿Sabes tú que Jesús, Lucas capítulo 4 dice que fue llevado por el Ruach Kadosh al desierto donde fue tentado por el enemigo? ¿A dónde fue llevado? Al desierto. Porque él sabía que en el desierto había códigos. Porque él sabía que el desierto era el lugar para él encontrarse con el poder. ¿Dónde estaba Juan el Bautista? ¿Dónde vivía Juan el Bautista? En el desierto. El desierto te habla de presencia, de relación, de poder, de autoridad, ¿sí? Y cuando regresó Juan, te voy a decir algo. Juan el Bautista tiene una visión que no la tuvo el Sanedrín. El Sanedrín se componía de 70 ancianos. Caifás, el sumo sacerdote Caifás, y luego todo este grupo de personas, los levitas que operaban, toda la tribu de Judá, no tuvieron la visión que tuvo Juan el Bautista. Cuando miró al maestro, dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él viene del desierto. Y cuando tú estás en oración, cuando tú estás en el desierto, tú podrás tener los ojos abiertos. Te voy a decir algo. Hay una escritura que está en Jeremías capítulo 33, versículo 3. Es un versículo que todo mundo se sabe de memoria. Pero hay una gran verdad que encierra este versículo. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Mira, vamos a ver lo que dice. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuándo? Cuando clamemos. ¿Dónde Dios quiere que clamemos? Hay un versículo que es, por cierto, está un poquito mal traducido en la Reina Valera. Lo estaba yo estudiando en hebreo y dice: voz que clama en el desierto, preparar el camino del Señor. Dice: voz que clama en el desierto, ¿verdad? Voz que clama en el, o sea, que está llamando a la gente a que vaya a preparar el camino. ¿A dónde? Al desierto, ¿sí? ¿Dónde estaba la gente? En la ciudad. No, es que se oyó una voz en el desierto, sí, pero te está llamando a la gente: vengan al desierto. Voz que clama desde el desierto: vengan, prepárenme el camino del Señor. ¿Cómo nos podemos preparar nosotros como hombres de Dios? En el desierto, no en el proceso, en el desierto. Ya te dije que el desierto es presencia de Dios, el desierto es comunicación, el desierto es hablar con Dios, el desierto es comer el alimento de Dios, el desierto es tener una relación personal con nuestro Maestro. Ok, vamos a cerrar. Jeremías 2:2. Anda, clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud y del amor de tu desposario, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en hasta ahí. tierra. Cuando andabas en pos de mí, ¿dónde? En el desierto, ¿sí? Cuando andabas en pos de mí en el desierto. Vamos a ver una escritura más para cerrar, que está aquí en Oseas 9:10. Maravillosa escritura. Como uvas en el desierto, hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio, y vi a vuestros padres, ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables, como aquello que amaron. Note bien que dice que se apartaron de Dios y se fueron tras Baal. La pregunta: ¿detrás de quién está la gente hoy en día? Es muy raro ver a alguien que viva en el desierto, que conozca el lugar donde
el lugar de Dios. ¿Sí? Todo el mundo estamos en Facebook, Twitter, todas las redes nos las conocemos, pero ¿cuántos conocemos el desierto? Muy pocos. Dios está llamando a su pueblo, una vez más, señores, una vez más a tener esa relación, a tener esa intimidad, una vez más. Dice que como uvas en el desierto, Dios conoció a Israel, caminó con ellos. Por eso les dijo, parados en los caminos, preguntar cuál es la senda antigua y andar por ellas. Caminen por ahí. Pero ellos dijeron, no andaremos, no vamos a andar, no vamos a andar. Y cuando fueron llevados al exilio, ellos dijeron, lo pronunciaron, cuando nosotros adorábamos a Asherah, nos iba bien, pero desde que empezamos a adorar a Yahweh, nos ha ido mal, culpaban a Dios, ¿sí? Señores, es bien importante volver una vez más al desierto. Les invito hoy que volvamos a conocer, ¿sí? Volvamos al altar, volvamos con todo el corazón determinado a buscar a nuestro Hacedor, a servirle. Cuídense mucho, ojalá que nos sigan acompañando en estas series que tenemos en estos días. Cuídense mucho, les amamos, un placer enorme, gracias.